Hola mis amados, una vez más, qué gozo, qué alegría poder entablar con usted una hermosa comunicación, disfrutando de este hermoso paisaje, en esta linda y hermosa naturaleza que por la gracia de Dios nos ha concedido de venir a reposar algunos días. Mis amados, tengo una palabra que sé que va a bendecir totalmente su vida como está bendiciendo la vida mía. En San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Mi amado, note que el Señor le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Cuando nosotros leemos el contexto o lo que sigue a esa parte de la palabra, podemos discernir claramente la causa por la cual el ser humano permite que su corazón se turbe. Y cuando el corazón de una persona llega a turbarse, comienza a ejercitar fe totalmente contraria a lo que es la fe de Dios. Es decir, a invadir su corazón de temor, de miedo, de ansiedad, de zozobra. Y es peligrosísimo, mi amado hermano y amigo, permitir que el corazón de nosotros se turbe. Porque dice la palabra del Señor que Lot le sobrevino lo que él temía. Es decir, el temor produce en el corazón de la persona una fe que es inversa a la fe de Dios. La fe de Dios es fe en las promesas de Dios, en el bienestar de Dios para nosotros. Y cuando el temor se deposita en nuestro corazón, produce fe inversa, o sea, fe en el temor. Y por consiguiente, la persona atrae esas cosas que hay en su corazón. Ahora, vamos a descubrir cuáles son las razones por lo cual o las causas por lo cual un corazón se puede turbar. Nosotros estamos viviendo aquí temporalmente en un mundo que se llama natural. En un mundo, en un sistema que el mismo Señor Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán. Es decir, esto tiene un final. Esto tiene un desenlace que para muchas personas está velado. Pero para nosotros, los hijos de Dios, tenemos revelación y sabemos cuál será el desenlace del gobierno humano, cuál será el desenlace de este sistema. Entonces, cuando el Señor sigue hablando y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Significa, mis amados, yo puedo entender que la causa principal que hace que un corazón se turbe y tenga miedo y tenga ansiedad es cuando la persona no tiene sus ojos abiertos a la parte espiritual. Es decir, está colocando el 100% de su fe y su esperanza en algo que es natural, en algo que se ve, en algo que es perecedero, en algo que tiene el final. Entonces, el secreto que yo veo en San Juan capítulo 14, del versículo 1 en adelante, es que una de las fortalezas para nosotros no permitir que nuestro corazón se turbe y tenga miedo
es que seamos muy conscientes que todo esto tiene un final, que el gobierno humano terminará y que vendrá el gobierno divino y que vendrá la restauración de todas las cosas. Porque el Señor Jesús no solamente murió por el ser humano en la cruz del Calvario, Él también murió para restaurar la creación de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, mi amado, ese es un punto muy importante para que nuestro corazón no se cargue de ese afán, de esa ansiedad, y por consiguiente no se turbe y luego aparezca el miedo. Es que pongamos los ojos en las cosas que no se ven. La Biblia dice que las cosas que no se ven son eternas y las cosas que logramos ver son temporales. Entonces, mis amados, por eso es que debemos de tener muy en cuenta y muchísimo cuidado es cómo nos estamos nosotros alimentando. ¿Cuál es nuestra fuente de provisión y de alimentación mientras estamos acá? La palabra del Señor dice que en el libro de Números, dice la Biblia que el pueblo de Israel se había mezclado con muchas personas de otras naciones que habían salido también de Egipto. Entonces, esa mezcla que había, llegó un momento cuando dice la palabra que esas personas incitaron un vivo deseo entre el pueblo. ¿Cuál vivo deseo? De comer igual del alimento que la gente del mundo come. Ellos incitaron con un vivo deseo a que el pueblo pidiese comer carne. Entonces dice la palabra que el pueblo volvió a llorar, el pueblo volvió a lamentarse. Y el pueblo comenzó a recordar el alimento que Egipto les daba, no solamente a los egipcios, sino que también le daba al pueblo de Israel. Y mi amado, ese alimento es peligroso. Ese alimento lo que trae es poder insertar en el corazón de la persona un miedo, un temor, una desesperanza. Recuerde que todas las personas que viven en este mundo, dice la palabra, que viven conforme a este mundo, dice la Biblia, que están alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos y de las promesas. Ellos no tienen esperanza. Y entonces el diablo es muy sutil a través de esas personas que gobiernan el mundo, poder inyectarle miedo y temor no solamente a los suyos, a los súbditos de ellos, sino también a la iglesia. Y lamentablemente, mi amado, déjeme decirle que lamentablemente muchos hijos de Dios caen en esta trampa y comienzan a ceder terreno a la comunicación, a la conversación, al diálogo, al alimento que el mundo tiene para sus hijos y también para la iglesia. Es decir, para las personas cristianas que no tienen cuidado. Mi amado, para la muestra un botón. En el 2019 apareció lo que le llamamos la pandemia, que en realidad no fue algo natural, fue algo creado, inventado por la élite, que en su orgullo y en su arrogancia quiere gobernar el mundo con el espíritu del anticristo. Y lamentablemente muchos cristianos comenzaron a beber de esa fuente, de esa mala información, de esas malas noticias que todo el día se veía en el sistema de televisión y de la radio. Solamente noticias que infundían temor y miedo a la persona. Mi amado, mira, yo en lo personal fui víctima solamente 8 días. Cuando yo me di cuenta que era un cúmulo de malas noticias, yo me di cuenta que el sistema de esa situación era infundir miedo, infundir temor en la población mundial. Y cuando la persona cae presa del miedo y del temor, su corazón se turba,
la persona cae presa de la merced del sistema, de la merced, es decir, busca en lo natural un apoyo desesperadamente. Y lamentablemente, déjeme decirle, con vergüenza lo digo, que muchos cristianos, por falta de revelación, por falta de discernimiento en la palabra y de sujetar su vida a las Sagradas Escrituras y qué es lo que habla Dios, cayeron en esa trampa. Se hicieron vacunar. Permitieron que su corazón se turbara y se llenara de miedo y de temor y creyeran a las mentiras de Satanás a través de la élite mundial. Y hoy el día están pagando las consecuencias. Note usted que el apóstol Pablo dice que hay muchos cristianos que están partiendo de este mundo antes de tiempo, que están muriendo de una forma apresuradamente antes de tiempo. ¿Por qué? Por no discernir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por no discernir lo que es el pan y lo que es la comunión y lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros. Entonces, mi amado, esa es una causa en la cual el enemigo permite infundir temor y hacer que el corazón de los seres humanos se turbe. Es a través de malas conversaciones, de malas noticias. Mi amado, vamos a tener mucho cuidado porque en realidad nosotros tenemos que ser diferentes. Si el pueblo de Israel, allá en el libro de Números, cuando los extranjeros comenzaron a desatar un vivo deseo por comer carne, porque ellos estaban comiendo maná, y se llenaron de un vivo deseo por comer carne, pues pedir comida a su gusto, estando en el desierto, si el pueblo de Israel hubiera dicho, espérate, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos un alimento del cielo. ¿Sabe qué, mi amado? Dice la Biblia que el maná era comida de nobles, que el maná era la comida de fuertes, que el maná era la comida de ángeles. Y esa era la comida que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Y entonces, como había una mezcla ahí, claro, había una mezcla, que eso es lo delicado, permitir una mezcla. Entonces, esa gente decidieron inyectar un vivo deseo en el pueblo de Israel a que pidieran carne. En otras palabras, a que ya no tuvieran el deseo de seguir comiendo maná, sino que ahora pidieran carne. Y ahí vino, si usted lee el libro de Números, vino una gran mortandad para el pueblo de Dios. Entonces, mis amados, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que le quiero decir? Nosotros, como dijo el Señor Jesús, tenemos una comida que comer que las personas del mundo no la conocen. Nosotros tenemos un alimento celestial, un alimento glorioso, un alimento que nos inyecta fe, un alimento que nos saca de lo natural y hace que ponga nuestros ojos en la parte sobrenatural. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mis amados, por ejemplo, aquí va un ejemplo muy bonito de lo que Dios quiere para que nuestro corazón no se cargue de estrés, de turbación y de afán y de ansiedad, porque va a venir todo lo que eso produce. Imagínese usted la tarea tan grande que tenía Josué cuando Moisés murió. Dice la palabra que cuando Moisés iba a morir, Moisés, por mandato de Dios, Dios le dijo, impóngale las manos a Josué, para que el espíritu de sabiduría que hay en ti pase sobre Josué, porque ahora Josué de aquí en adelante va a estar en sus zapatos. Josué te va a reemplazar. Josué va a tener la carga sobre sus hombros de meter a este gran pueblo a la tierra prometida. Pero mire, ¿qué creen ustedes que hizo Josué? Josué en el capítulo 1, versículo 8, Josué está leyendo la palabra del Señor.
Josué se está alimentando de la Torá, de las Sagradas Escrituras, del libro del Pentateuco, que eran los 5 primeros libros que había escrito Moisés, que era la Biblia en aquel entonces. Josué de alguna manera se dio cuenta que el espíritu de sabiduría que él tenía, porque Moisés le impuso las manos para esa gran tarea, tenía que ir de la mano con las Sagradas Escrituras. Y entonces Josué está leyendo la Biblia, se está alimentando de la palabra, y mire lo que sucedió. El Señor llegó y le habló y le dijo: Josué, nunca se aparte de tu boca y de tu corazón las palabras de este libro, que es el libro de la ley, sino que las leerás y meditarás en ellas todo el día y toda la noche, y las guardarás, dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi amado, el punto aquí, el mensaje que hay en mi corazón para usted, es que nosotros tenemos una comida diferente a la comida del mundo. En el mundo basta con encender la televisión, escuchar la radio secular, y ahí lo que más vende son las malas noticias. Noticias del Palacio Presidencial, noticias de accidentes, noticias de situaciones tristes. Y mi amado, déjeme decirle eso, que si usted se pone todos los días y no pierde ningún noticiero, mi amado, a la larga usted va a estar enfermo psicológicamente y físicamente va a estar enfermo. ¿Por qué? Porque el miedo baja las defensas, el temor, la ansiedad baja el sistema de defensas que Dios ha creado para nosotros, y las células de nuestro cuerpo se enloquecen y comienzan a atacar a nuestro mismo cuerpo porque están desesperadas. Pero ¿qué cree usted que sucede cuando una persona se llena de fe, se llena de esperanza y no le pone cuidado a esas malas noticias, sino que su corazón está quieto, está reposado, está tranquilo en la palabra de Dios? Las células que están enloquecidas le dicen a las otras: calma, calma, reposémonos, y comienzan a trabajar en nuestro favor. Entonces, mis amados, por eso fue que Josué entendió de alguna manera, y Dios viene y le dice: Josué, te felicito, porque esta es la clave para que su vida de aquí en adelante sea exitoso. Es que la palabra de Dios nunca se aparte de tu boca y de tu corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo lo que puedo entender en mi espíritu es que muchas personas, cuando van a leer la Biblia, piensan que la Biblia está cargada de puras ordenanzas es decir, que se convierten, o unas demandas que se convierten en una carga para la persona. En otras palabras, lo único que pueden discernir de la Biblia es haga, haga, haga. No, señores, le tengo una buena noticia. Eso era la ley. Mas, sin embargo, desde el libro de Génesis, de ahí para arriba, hay un río de gracia. Que lo hermoso es poder entender que en las Sagradas Escrituras, a pesar de que si encuentro yo demandas, tengo que ser muy consciente que Dios ya hizo la provisión. Ya para que Él me haga una demanda a mí, ya Él hizo la provisión, por lo cual no tiene que haber ningún afán, ninguna ansiedad, ninguna carga pesada sobre mis hombros, sino que prácticamente acudimos a tomar posesión de lo que ya Dios ha preparado para nosotros. Yo pienso, mis amados, vuelvo le digo que esto es lo que sucede cuando muchos hermanos no han entendido que en las Sagradas Escrituras está en la porción de lo que ya fue comprado para mí en la cruz del Calvario.
a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su obra terminada en la cruz. Si no lo entendemos de esa manera, entonces vamos a leer la Biblia y vamos a encontrar un montón de demandas sobre nosotros, y así la persona nunca llega a tener un corazón reposado. Es lamentable ver cómo gente está en continua ansiedad y desespero por hacer algo que glorifique el nombre del Señor, cuando Dios no lo aprueba de esa manera. En lo vertical con el ser humano, dice la Biblia, es más sabio dar que recibir. En lo personal, de hombre a hombre, es más bienaventurado dar que recibir. Pero en lo vertical de Dios hacia el ser humano, es más bienaventurado recibir que dar. Eso el Señor Jesucristo lo explicó cuando llegó a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Cómo Marta se angustiaba, se estresaba por hacer algo para el Señor, de servicio para el Señor. En cambio, María se sentó reposada a los pies del Maestro a recibir de él. Y ahí usted puede ver cuál de las dos cosas fue que el Señor honró. Si honró el servicio de Marta, honró la quietud de María sentada a los pies del Maestro, recibiendo de la fuente que salía del Maestro, en este caso la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero María ha escogido la única parte que no le será quitada, que fue sentarse reposada a recibir del Señor. Por eso, mi amado, dice la palabra, dice que si nosotros vamos a lo espiritual, ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, mis amados, ahí está. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso que le pasó, creo que fue al rey Ezequías, cuando el rey Senaquerib, rey de Siria, quería invadir a Judá y tomar a Jerusalén. Y la rodeó de ejércitos. Y comenzó a través del muro a hablar ciertas palabras negativas, malas noticias. Imagínense que en esas palabras que decía el rey de Senaquerib a través de sus representantes, y las decía a voz en cuello a través del muro para que el pueblo de Israel las escuchara, eran palabras muy tremendas. Esas palabras decían que el pueblo de Israel estaba dispuesto a comer excremento y a beber la orina. Entonces, frente a tales noticias tan trágicas y tan horribles de escuchar, el rey Ezequías, que era un rey temeroso de las cosas de Dios, fue a consultar con el profeta Isaías. Y el consejo que le dio el profeta Isaías fue: Rey, dígale a su pueblo que no lo escuche, que cierre sus oídos. Es la voz del Espíritu ahorita mismo diciéndole a muchos hermanos de las iglesias que están pasando situaciones difíciles, el corazón turbado, lleno de ansiedad, lleno de miedo, que le creen más a la palabra de los gobiernos, que la inflación está muy por lo alto, que la economía se vino al piso, que esto y lo otro. Le creen más a esas malas noticias que a la palabra del Señor, que dice que el pueblo de Dios en los días de hambre, su pueblo será saciado. Y así como el pueblo de Dios en la tierra de Egipto, los egipcios tenían calamidad, los egipcios tenían tristeza, los egipcios tenían lamento, tenían ruina y miseria y muerte. En la casa de los hijos de Dios había esperanza, había victoria, había bendición. Mi amado, por eso le digo que cuando comenzó la pandemia,
Yo solamente pude mirar noticias 8 días nomás y me di cuenta de la trampa que el enemigo había, que no era tanta la pandemia como el virus, que en realidad la táctica del diablo era el temor, infundir el miedo en las personas, que ya las personas no se pudieran ni siquiera saludar, ni reunirse entre familia, ni dar la mano, ni dar un abrazo, ni dar un beso. Eso era directamente del infierno, mi amado. Y gracias a Dios que yo no comí cuento. Gracias a Dios que yo le dije a mi esposa, no más noticieros, no más. Y así fue como fuimos libres de esas malas noticias. ¿Y qué creen lo que pasó? Que en ese tiempo que todo el mundo se quejaba, nosotros fuimos bendecidos. Nosotros fuimos prosperados. El Señor nos bendijo grandemente, mi amado. Entonces el punto aquí es que usted, mi amado, deja de mirar noticias. Ese tiempo que usted invierte en mirar malas noticias, porque ¿qué noticiero? Si un noticiero habla 5 cosas buenas, hablará 95 cosas negativas, porque eso es lo que vende. Y además, ese es el sistema del gobierno humano. Entonces, si nosotros le ponemos cuidado a la palabra, si cancelamos todo, mi amado, ese es el secreto. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, como la leía Josué, y ya con esa palabra que Dios le dijo, si tú lo haces, Josué, si sigues leyendo la palabra, atesorando la palabra en su corazón, y la vas a meditar en ella, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en la palabra el Espíritu de Dios nos va a revelar cosas que el hombre natural no puede ver. Y nosotros leyendo la Escritura vamos a recibir revelación, que vamos a ver acontecimientos, vamos a ver ideas, vamos a descubrir fórmulas. Y así, mi amado, es como el pueblo de Dios sale en victoria. Entonces, mi amado, termino diciéndole la historia, todo, la cantidad del pueblo de Dios. Sabemos lo que hizo Josué cuando se enfrentó a la primera batalla, que fue a los muros de Jericó. Ya Josué sabía la táctica del diablo, que es mala comunicación, mensajeros de malas noticias de una persona a otra persona, porque ya Josué había pasado por esa temporada cuando Josué y Caleb y los 10 espías fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra. Ya Josué tenía esa experiencia, cómo las palabras negativas pueden desanimar totalmente al pueblo. Solamente con palabras negativas, con palabras que no puedo, con palabras que estoy enfermo, con palabras que esto está muy difícil. No, mi amado, sacúdese a esas personas que siempre, lamentablemente, han caído en un sistema maldito de vivir, que es de murmuración. Que no se les escucha palabras de fe y de esperanza, no, como si fueran totalmente naturales. Eso que habla el mundo así, pero nosotros, mi amado, tenemos un lenguaje totalmente diferente. Amén. Entonces, mis amados, por eso fue que Josué les dijo al pueblo de Israel, cuando iban a dar las vueltas a las murallas, le dijo, mira, nadie va a hablar. Vamos a dar una vuelta en silencio. Y luego en el 7º día vamos a dar 7 vueltas. Pero cuando ya vayamos a dar la última vuelta, todo mundo va a gritar. No falta el que hubiera dicho, esas murallas tan grandes no se van a caer, Josué está loco, que se va a caer. Pero la gritería, porque ahí todo el mundo tenía que gritar, entonces no había diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así fue como las murallas se cayeron. Mi amado, ahí hay unos consejos y unos principios de gran victoria. Mire, la Biblia dice, no llames conspiración a lo que el mundo llama conspiración. Mi amado, usted no se atreve a pensar la cantidad de hermanos en la iglesia que están enfermos.
¿Y sabe qué? Debido a que escuchan malas noticias y las creen. No, mi amado, en el nombre del Señor Jesús, ciérrese a eso. Vaya, profundícese en la palabra del Señor. Recuerde que cuando el pueblo de Israel murmuró y pidió carne, ya ellos estaban comiendo maná. Y entonces ellos, claro, por la tentación de pedir comida natural, ellos fueron perdiendo las riquezas de la comida espiritual, que en este caso era el maná. Tanto que decían, solo maná, solo maná, solo maná. Traída esa conversación al siglo XXI, deberíamos decir, solo Biblia, solo Biblia, solo enseñanza, solo enseñanza. Y esas personas, ¿sabes qué dijeron? Tenemos fastidio de este alimento que era el maná. Y cuando la persona no le da el valor a la palabra del Señor, y no la tiene como la fuente de sabiduría, como la fuente de gracia, que si nosotros abrazamos esa palabra, abrazamos la sabiduría, la Biblia dice, ella nos abrazará a nosotros. Y dice la palabra que la remuneración, o sea, la paga de haber tomado la palabra y guardarla en nuestro corazón, que es la sabiduría de Dios. Dice la palabra que primeramente es larga vida, con salud, con fuerza, y segundo, riquezas y honra y buen nombre. Mi amado, ahí está el secreto para la victoria. Y entonces cuando nosotros le damos el valor a la palabra, mi amado, cuando yo me convertí al evangelio, para la gloria de Dios y la gracia de Dios, hermano, yo tomé las cosas de Dios tan en serio que le dedicaba todos los días 4 horas a estudiar la palabra, 2 horas a estudiar y 2 horas a la oración. Y gracias a Dios que lo hice solo en el campo por allá, donde no existía tantas distracciones. Y hoy el día tengo un tesoro grabado en mi corazón, bendito su nombre. Y mi amado, entonces, si volvemos el corazón y los ojos a la palabra, ahí está el secreto de la victoria. Dice, mire, el Señor Jesús, siendo joven, a los 12 años, él era muy apegado a las Sagradas Escrituras. Recuerden que cuando hubo el suceso que él se quedó allá en el templo y lo encontró su madre y José lo encontraron ahí, dice que él estaba en medio de los doctores de la ley, preguntándoles y también permitiendo que le preguntaran a él, y él daba tremendas respuestas que los doctores de la ley quedaban asombrados de las palabras de gracia y de sabiduría que salían de la boca de este joven llamado Jesús de Nazaret, que solamente tenía 12 años. Mi amado, porque él entendió, desde joven él vivía una vida sumergida a las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar la palabra del Señor. El Salmo 119, que es un salmo mesiánico, ahí el Señor Jesús dice que él era más sabio y más entendido comparándose con sus maestros. ¿Sabe por qué? Porque él guardaba la palabra en su corazón y la meditaba. Mi amado, hoy el día hay algo que se llama la nueva era, que viene con muchas enseñanzas en lo cual le dicen a las personas que usted solamente lo puede. Y no, mi amado, están sacando a la cruz, la están sacando del camino, se están volviendo dioses. Mi amado, no vamos a caer en esa trampa en el nombre del Señor Jesús. Nosotros lo podemos hacer porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para Él, bendito su nombre. Él ya lo coronó, entonces nosotros, el camino ya está trazado para que alcancemos esa gran victoria. Mi amado, termino con esto. Deja de mirar noticias. Deja de escuchar malas noticias y malas conversaciones.
Mi amado, vea la palabra del Señor. Escudriñemos cada día la palabra. Saquemos un tiempo de calidad para la palabra. Acompañemos la lectura de la palabra con la fe, mezclémosla con la fe, para que esa palabra logre hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mi amado, le tengo una buena noticia. Esta preciosa palabra nos hace salir de lo natural y poner los ojos en lo sobrenatural, que es en las bendiciones grandes, el mover de Dios que Dios tiene para con nosotros. Mi amado, que la paz de Dios siga bendiciendo sus vidas abundantemente. Y ya sabe, la exposición de la palabra de Dios alumbra nuestro corazón y me hace más sabio y más entendido que mis maestros. Que Dios me lo siga bendiciendo grandemente y nos vemos por aquí en otra nueva oportunidad.